Curso de ingreso Justo Sierra. Literatura. Tema: el texto. ¿Qué es un texto? Un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura u oralidad y que forma una unidad de sentido. Es un conjunto de enunciados o ideas que componen un documento escrito u oral. ¿Cuáles son las características de un texto? Coherencia. Establece la relación lógica entre las ideas, logrando que se complemente una idea con otra. Cohesión. Establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto en la composición de frases, oraciones y párrafos. Adecuación. El lenguaje y demás recursos y partes que componen el texto se adecúan al propósito y tipo de texto del que se trata. Contexto. Es todo lo que rodea el texto. Es la circunstancia, lugar y tiempo en el cual se está produciendo el acto de la comunicación y que contribuyen a que el mensaje sea entendido de forma más clara. Función lingüística y su organización textual. Cada texto, según su intención comunicativa y su contenido, tienen sus propias características. Según la forma del discurso, se clasifican en descriptivo. Como su nombre lo dice, es todo documento, todo texto, en la que hay implícitamente y explícitamente una descripción, ¿sí? Tanto de objetos, animales, cosas, situaciones, etc. Narrativos. Son textos que, como su nombre lo dice, relatan, cuentan situaciones, acciones, ¿sí? Y los encontramos especialmente en las anécdotas, en los textos narrativos literarios, como son el cuento, la novela, el relato, el mito, la leyenda. Argumentativo. Es aquel que intenta convencer o persuadir al receptor, defendiendo ideas u opiniones, con base en argumentos, y los podemos encontrar en ensayos, en discursos políticos, en artículos de opinión. Expositivo. Presenta la información de manera clara, ordenada y precisa. Se usa principalmente para textos divulgativos y científicos. Lo podemos encontrar en revistas, libros, documentales. Dialógico. Se refiere al intercambio de información entre dos o más personas llamadas interlocutores. Este tipo de discurso puede ser organizado y estructurado como en situaciones formales o espontánea, como en una conversación casual entre amigos y familiares. La podemos encontrar en obras teatrales y en conversaciones. Instructivo. Aporta instrucciones para el funcionamiento de un objeto o para llevar a cabo alguna acción. Lo podemos encontrar en instructivos, en indicaciones. El predictivo predice o pronostica lo que va a suceder o lo que puede suceder. Lo encontramos en el zodiaco, en los pronósticos del tiempo. Según su temática, los textos se pueden clasificar de la siguiente manera. Textos técnicos científicos, como es el caso de libros, apuntes y folletos de corte científico. Los humanísticos, textos de filosofía, de ciencias sociales, de política, de teoría literaria. Textos jurídico-administrativos, actas, informes, avisos, memorandos. Publicitarios, volantes, folletos, carteles publicitarios y propagandísticos. Literarios, poemas, cuentos, leyendas, novelas. Personales, recados, recordatorios, cartas personales. Religiosos, Biblias, oraciones. Matemáticos, leyes matemáticas, resolución de problemas matemáticos. Periodísticos, noticias, reportajes, artículos, caricaturas, etc. Textos periodísticos. Los textos periodísticos son susceptibles de ser publicados en medios de comunicación como periódicos, revistas o páginas web. Su función es principalmente informar de manera objetiva. Ahí radica la función referencial, pero otros se basan en datos ya transmitidos y expresan opiniones. Ahí abunda la función apelativa o simplemente profundizan en algún tema.
Los géneros periodísticos son diversos. En términos generales, los podemos clasificar en aquellos que son altamente objetivos, porque únicamente se encargan de aportar información objetiva, es decir, sin aportar puntos de vista, y en estos tenemos el caso de la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva. También los podemos clasificar en aquellos que son subjetivos, donde quien escribe está aportando su manera de pensar, y aquí tenemos ejemplos como la editorial, el artículo de opinión, el comentario o columna, la crítica y las cartas al director, ¿sí? Y tenemos uno que es más de corte interpretativo, ¿sí? Como por ejemplo el reportaje interpretativo, la entrevista, la crónica y la caricatura. La noticia es el subgénero periodístico por excelencia. Los podemos encontrar obviamente en periódicos, ¿sí? En revistas algunas veces, en sitios web, ¿sí? Y algunas de estas noticias pueden ser muy completas en el sentido de que pueden tener muchísimas partes que la componen y otras más escuetas. Por ejemplo, la que tenemos en pantalla es una de las más completas en el sentido de que hay muchas partes que reiteran la información principal para que el lector se sienta motivado a leerla. Tenemos el caso de la volanta, el caso del copete o bajada, ¿sí? Y el destacado. Estas tres partes de manera principal le dan realce al titular, y asimismo pues obviamente tenemos el cuerpo de la noticia junto con la imagen y el epígrafe que está explicando la imagen. El texto literario. La literatura es una de las 6 artes clásicas y tiene como medio de expresión la palabra, ya sea oral o escrita. Así, los textos literarios serán aquellos que utilizan el lenguaje de una manera no convencional para expresar sentimientos, emociones, reflexiones, representaciones o ficciones que son reflejo del mundo. Los géneros literarios. Todo lo que se conoce como literatura caerá en alguna de estas 4 categorías o géneros literarios. Tenemos el caso de la épica o la narrativa. Se caracterizan porque nos están contando algo, nos están contando una historia, ¿sí? Aquí tenemos el caso de los subgéneros, que pueden ser el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, el relato y la novela. Otro género es el de la lírica o poesía. La lírica o la poesía tiene como fundamento la expresión por medio del verso, ¿sí? Y aunque existen muchos tipos de poemas, la clasificación más grande es aquella que se da entre poesía lírica, que expresa sentimientos, emociones, reflexiones, y la poesía épica, que habla de héroes, de batallas, de grandes conmemoraciones, y que era muy típica de las civilizaciones antiguas. Por su parte, tenemos el género del drama o teatro, y aunque existen muchos tipos de obras de teatro, tenemos las 2 grandes clasificaciones, que es la tragedia y la comedia. La tragedia obviamente tratará sobre situaciones trágicas, de ahí su nombre, situaciones funestas, y la comedia serán obras de teatro con sentido del humor, pero que detrás de ellas hay una crítica a la sociedad, ¿sí? De estos 2 subgéneros mayores, como que son la tragedia y la comedia, se van a derivar muchos otros subgéneros llamados menores, ¿sí? En cuanto a la didáctica o al ensayo, son ejercicios de inteligencia, son ejercicios de intelectualidad, donde una persona expone su saber y también su punto de vista sobre algún tema.
y obviamente tenemos como subgéneros el ensayo y el tratado. El texto dramático. Drama proviene del griego drao, que significa hacer o ejecutar, es decir, hacer o ejecutar en el escenario. Un texto dramático es en realidad un guión teatral en el que el dramaturgo no únicamente plasmó de qué se va a tratar la historia, sino también plasmó observaciones o recomendaciones de cómo desea que se represente, por lo que a lo largo del texto dramático aparecerán acotaciones para indicar cómo se debe actuar, quién va a intervenir en las escenas y actos, qué recursos debe tener el escenario y hasta las actitudes, gestos, tonos y expresión corporal de los actores. Para organizar la obra dramática, esta se divide en actos y a su vez estos en escenas. Son una manera práctica de organizar la trama de la obra y la actuación de los personajes. Al igual que el texto narrativo, el texto dramático puede dividirse en inicio o introducción, desarrollo o nudo, clímax y desenlace. Para organizar la trama, el número de actos más convencional es 3 o 4, pero esto es muy variado, de acuerdo con el autor y la época del texto dramático. Los personajes también se pueden dividir en protagonista, secundarios e incidentales. El texto poético es aquel que tiene como medio de expresión el verso, que son frases u oraciones cortas que generalmente nunca ocupan el ancho de una página. La poesía tiene dos grandes divisiones. La poesía lírica es un medio de expresión de emociones, sentimientos y reflexiones, y la poesía épica narra, en forma de enormes poemas, las aventuras de héroes, dioses y humanos superdotados. Este tipo de poesía representa la cultura y la historia de una población o localidad. El medio de expresión de un poema es el verso. Los conjuntos de versos se llaman estrofas. Los versos se pueden clasificar en el verso clásico, es el que se ajusta a un número establecido de sílabas poéticas y tienen rima. El verso blanco es el que tiene rima, pero no métrica. Y el verso libre es aquel que no se ajusta a ningún tipo de rima ni de métrica. La rima es la coincidencia fonética al final de dos palabras o de dos versos. Es asonante cuando coinciden las vocales únicamente. Tal es el ejemplo de dame, arde. Es consonante cuando coinciden las vocales y consonantes. Estaba, amaba. Métrica es el conteo de sílabas de un verso, especialmente cuando el poeta se ha propuesto que el poema se ajuste a un patrón determinado. El conteo de sílabas poéticas sale del convencionalismo de la ortografía, ya que se implementan algunos recursos como son sinalefa. Consiste en agrupar en una sola sílaba 2, 3 y hasta 4 sílabas que se unen por el contacto directo de sus vocales, perteneciendo originalmente a palabras distintas. En el verso, y ese amor que tu vida hizo torbellino, si nosotros hacemos el conteo normal de sílabas, tenemos 15 sílabas. Sin embargo, desde el punto de vista poético, tenemos 12. ¿Por qué? Porque tenemos varias sinalefas que se están representando con colores distintos. Tenemos el caso de la Y, la I, que aunque es consonante, tiene sonido vocálico, ¿sí? Y que se va a juntar con la E de la palabra S. A su vez, la E final de S se va a juntar con la letra A de amor, mientras que la A final de vida se va a juntar con la H muda I de la palabra hizo. En este caso, la H, al ser muda, junta las vocales A e I, generando así una sinalefa.
De esta manera tenemos 12 sílabas poéticas, es decir, este es un verso dodecasílabo. También tenemos la ley del acento final, que dice que debemos observar la última palabra que compone el verso. Es decir, si la última palabra del verso es una palabra aguda, se le va a aumentar una sílaba. Si grave, el conteo quedará igual, ni se suma ni se resta. Si es esdrújula, se va a restar una sílaba. En este mismo ejemplo, y ese amor que tu vida hizo torbellino, la última palabra es una palabra grave. Entonces, de las 12 sílabas poéticas que nos contamos, tomando en cuenta sinalefas, no se suma ni se resta, porque la palabra torbellino es grave. También se tomarán en cuenta otros fenómenos en el conteo de sílabas, pero los más importantes son la sinalefa y la ley del acento, ¿sí? Estos fenómenos son el hiato, la sinéresis y la diéresis. Como la poesía puede ser la expresión más ingeniosa en literatura, los poetas recurren extensamente a las llamadas figuras literarias, que son recursos para embellecer y aportar mayor fuerza expresiva a los poemas. Tal es el caso de la metáfora, los símiles, la literación, el hipérbaton. Obviamente este tipo de poesía, llena, plagada de figuras retóricas, era más propia de la poesía de hace 200, 300, 400, 500 años. En la actualidad, lo que prevalece es la llamada poesía en verso libre, donde ya no se respeta ningún tipo de convencionalismo, ningún tipo de regla, y la poesía es más que nada una aportación de la forma de pensar del poeta.